Bueno, buenas tardes ya, buenas noches. Estamos un mes más organizando la tertulia inesperada del Esmial Bonsol Cerrado de Madrid. Y tenemos aquí una compañera de Esmial, Cristina Aecelin, ya tiene seudónimo, ¿no? Aquí de Ya tengo, sí, Ecelyn. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues vamos a hablar de dragones, ¿no? Sí, claro. Aquí Vale, estamos pues para hablar de dragones. vale, te voy a ir presentando para quien no te conozca y así vamos haciendo tiempo para que venga más gente. Perfecto. Vale, Cristina Morón Figueroa comenzó como profesora en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Santiago de Compostela en 1998. En 2002 defendió su tesis doctoral con distinción de cum laude y en 2008 pasó a ser profesora titular de filosofía inglesa. Has impartido una amplia variedad de asignaturas y te has especializado sobre todo en el campo de la cultura de las Islas Británicas. Vamos, que nos viene al pelo para donde estamos. Su perfil investigador se relaciona directamente con el estudio de la historia y la cultura de la Inglaterra medieval tardía y analiza datos provenientes tanto de las fuentes históricas como de literarias. Vale, también has incluido como las mujeres inglesas medievales y el mundo y en su mundo y el teatro inglés medieval. Destacas como el York Corpus Christi Cycle y sobre todo te encanta, ¿no?, la figura histórica mitológica de Ricardo III, ¿no? Esa es en realidad mi especialidad. De hecho, tienes un libro, ¿no? Preséntalo si quieres. Cuenta. Sí, bueno, Véndandolos. es una novela que he escrito, una novela histórica, que se publicó hace un año, en 2023, se titula Hijos de York, es una trilogía y está centrada, es una novela histórica, digamos, ¿no? Y está centrada en la figura del rey Ricardo III, sí. Bueno, mi tema estrella sería ese, ¿no? Vale. Y aparte de ser También ya... me gustan los dragones, pero sí. aparte de ser miembro de la Sociedad Tolkien Española, por eso estás aquí, también eres miembro de la Richard III Society, ¿no? Richard III Society, que es una sociedad ya hace muchos años que soy miembro, porque mi interés por la figura de este rey pues viene desde hace ya más de 20 años. Y sí, es una asociación, una sociedad con base en Inglaterra, aunque hay varias ramas, hay una rama en Nueva Zelanda, otra en Australia, otra en... Es que es un tema muy, la verdad, muy fascinante, ¿no? Y bueno, hay miembros de todo el mundo, ¿no? Y sí, pues sí, soy miembro de esa sociedad, ¿no? Qué Y, bueno, qué bueno. y también pues estuve con un proyecto del ministerio sobre la figura del rey para hacer, bueno, una investigación sobre la figura de este rey en la Universidad de Leicester del Reino Unido, porque fue allí precisamente donde descubrieron los restos y donde está enterrado. Entonces estuve trabajando allí también sobre el tema, sí. Sí, seguro que Tolkien escribió algo de eso, ¿o no? Seguro. Alguna carta por ahí que no se ha publicado todavía de estas que van a publicar. Seguro, seguro que Saldrá está algo Ricardo III por ahí en algún sitio. Sí, de la opinión de Tolkien sí. sobre... Sí. Pues nada, vamos a pasar a la presentación. Si quieres, vamos allá. Vale. Pues Y todo toca. tuyo, estamos todos Ok. a tus pies. Pues empiezo entonces. Cuando usted quiera. Sí, mira, es que no puedo, perdona, no puedo ver las flechitas Espérate, para que pasar se la pone... presentación. ¿No ves? No veo las flechas. ¿Sabes que antes tenía como unas Prueba ahora. flechas? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, sí, gracias. Fallo mío, fallo mío. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues en primer lugar, yo quiero agradecer al Esmial de Bolsón Cerrado, pues que me haya dado la oportunidad de hablar sobre no Ricardo III, sino otro de mis temas que son los dragones, ¿no? Ya os explicaré por qué. Bueno, quiero dar las gracias también a Paco y a Istel, bueno, pues por ¿no? Montar todo lo que es relativo la infraestructura tecnológica, porque yo ahí soy un poco, hago lo que puedo. Y bueno, nada, que yo encantada de estar aquí para hablaros de estas fascinantes criaturas que son los dragones. Y bueno, en primer lugar me gustaría explicar el porqué, ¿no? Y el origen de la charla que hoy traigo aquí. Esta charla es el resultado de la continuación de mi investigación sobre el dragón en Tolkien, que surgió a raíz de la conferencia impartida en el curso de verano de la USC, Tolkien, un clásico de nuestros días. Podéis ver el cartel, ¿no? en la pantalla.
Y este curso conmemoraba el 50 aniversario del fallecimiento de nuestro profesor y fue organizado por mi buen amigo, colega y compañero de la OSC, José María Miranda Boto, Findeguil, en, Viejo conocido ya. vamos, en julio del año pasado, ¿no? Donde pues conocí a muchos y a muchas de mis actuales buenos y buenas amigos y amigas de la Sociedad Tolkien Española. Fue aquí cuando me convertí al tolkienismo también. Adopté el nombre de Azelin, como bien dijo, bueno, Paco, ¿no? Y que significa, en este caso, princesa, ¿no? Heredera al trono en anglosajón, en inglés antiguo. Y cuando recientemente me trasladé también fue en esa época, bueno, hace unos meses me trasladé al Esmial de Bolsón Cerrado, ¿sí? Al que pertenecen pues la mayoría, ¿no?, de los amigos y amigas tolkienianos que conocí en este curso, ¿no? Cuando José María O'Findeguil, pues muy amablemente me propuso dar una conferencia en el curso de verano, acepté de inmediato, porque tenía el tema perfecto, ¿no? Las criaturas fantásticas en Tolkien. Bien. ¿Por qué las criaturas fantásticas? Bueno, es un tema que imparto en mi asignatura de Cultura y Tradición en las Islas Británicas, relacionado con las raíces en el folclore y la tradición británicas, y que siempre ejemplifico con Harry Potter o con Juego de Tronos o con cualquier otro producto literario o audiovisual, ¿no? Por otro lado, dirigí también una tesis doctoral sobre este tema, sobre las criaturas fantásticas en la saga Harry Potter, así que inmediatamente surgió la idea de analizar las criaturas fantásticas en Tolkien y su paralelismo en el imaginario británico, ¿no? Las criaturas fantásticas, bueno, todos sabéis que también están muy de moda, veamos Harry Potter, por ejemplo, pero claro, pronto me di cuenta de que la cantidad de criaturas fabulosas en las obras tolkienianas pues desbordaba cualquier análisis breve, ¿no? Como necesariamente era el que yo tenía que llevar al curso y necesariamente ha de ser el que hoy traigo aquí. Pensé entonces en las criaturas fantásticas asociadas al mal, pero de nuevo, tarea ingente, si una piensa que la naturaleza de casi todas ellas en la fantasía tolkieniana es maligna, ¿no? Por ello y por razones que explico más adelante, pues me decidí por el dragón. Cualquier serie, novela, película, videojuego adscrito al denominado género fantástico que se precie no puede en modo alguno prescindir de la figura de la fascinante bestia que es el dragón, ¿no? Véase en los últimos años, por ejemplo, sagas como las de Juego de Tronos o Harry Potter, que incluyen en su repertorio un buen número de animales fantásticos, de entre los cuales, y con mucho, sobresale el dragón. Esta peculiaridad no parece ser fruto de la casualidad. Resulta obvio que las reinterpretaciones de la figura del dragón, bestia mítica universal donde las haya, que nos cautivan en estos productos audiovisuales y narrativos, han contraído una gran deuda con los dragones de Tolkien, que a su vez, y como veremos, bebió del dragón sin nombre de Beowulf y, como no, de Fafnir, el dragón por excelencia del imaginario germánico escandinavo. No en vano, el propio profesor sentía una profunda admiración por esta criatura, que desempeña un papel preeminente en la narrativa fantástica. No voy a tener tiempo para leer, bueno, las citas que vais a encontrar en la pantalla, pero sí voy a ir llamando vuestra atención sobre las mismas, ¿no? Para que las leáis por vuestra cuenta, ¿no? Entonces, la admiración de Tolkien por el dragón, pues queda patente en la segunda cita que podéis ver en la presentación, ¿no? Obsérvese además que ya en esta cita Tolkien nos expresa su entusiasmo y su preferencia por Fafnir, ¿no?, que es el dragón germánico escandinavo, como veremos. Con respecto a la cita de Tolkien y en relación con la preeminencia del dragón y la fascinación del ser humano por el mismo, existe otra cita que sería más adecuada en ese punto y que durante mucho tiempo fue erróneamente atribuida a nuestro autor, que es la primera cita que tenéis en la pantalla, ¿no? Al parecer esta frase es originaria de la escritora Sarah Van Breathnach y está tomada de su libro Simple Abundance o El encanto de la vida sencilla, publicado en 1995. Aún así, no hay duda de que autores de renombre como Tolkien, ¿no?, o Van Breathnach, o George Martin, o Nesbitt, o J.K. Rowling y muchos otros u otras, pues han sucumbido al magnetismo del dragón, ¿no? Bueno, mi objetivo pues aquí en esta conferencia será realizar un análisis comparativo contrastivo para determinar hasta qué punto los dragones tolkienianos podrían considerarse una reinterpretación y o adaptación del dragón principal de Beowulf, del dragón germánico escandinavo y de todos aquellos dragones pertenecientes a la tradición y el folclore británicos, susceptibles de ser considerados igualmente descendientes de la bestia de Beowulf. Digo del dragón principal de Beowulf porque en el poema épico existen dos dragones.
aparte de una breve referencia a que el morral del monstruo Grendel de Beowulf estuviese hecho de piel de dragones, la primera historia que nos encontramos en Beowulf sobre un dragón es en una de las digresiones, que son breves historias intercaladas en la trama principal. Esta historia nos la cuenta el juglar del rey Hrothgar en los versos 705-748, en los que el gran héroe germánico Sigemund Volsung, uno de los primeros matadragones de todos los tiempos, mata a un dragón tipo Fire Drake, es decir, un dragón escupe fuego. No debemos olvidar que este Sigemund es el padre de Sigurd o Sigfrido, el azote de Fafnir, el dragón escandinavo, y mata dragones por excelencia. Esta digresión prefigura la caracterización de Beowulf como matadragones, aunque no nos prepara para su muerte a manos de este dragón. Y siento el spoiler, pero tenía que decirlo. Todo ello podría hasta cierto punto haber influido en el imaginario relativo al dragón de Tolkien, por supuesto con las innovaciones que este autor consideró como las más pertinentes y adecuadas para su ficción, ¿no? No me ceñiré únicamente al animal en sí, sino que también atenderé a otros elementos inherentes a la bestia que juegan un papel fundamental en la narrativa sobre dragones, que son la terminología, el uso de recursos literarios, los hábitos de vida, la función de guardianes de tesoro, la figura del matadragones y la desolación que causan sus terribles ataques. Debido a las limitaciones de tiempo, me centraré más en Smaug, al ser el dragón al que Tolkien dedica más espacio narrativo. Igualmente sigo el criterio de Ármann Jakobsson, especialista en literatura islandesa, quien afirma que al crear a Smaug, Tolkien recurrió a las fuentes nórdicas. El resultado no fue otro, sino el nacimiento de un dragón más sutil, asombroso y mucho más político que el resto de sus dragones. Conclusión que se confirmará también en mi análisis. Si me da tiempo, dedicaré además una sección más específica al simbolismo del dragón, aunque iré dando pinceladas a medida que progrese en la conferencia. Que Tolkien decidiese introducir a los dragones en su obra no debe cogernos por sorpresa. Todos sabemos que nuestro autor fue catedrático de inglés antiguo en Oxford y que impartió la famosa conferencia titulada Beowulf, the Monsters and the Critics, el 25 de noviembre de 1936 en la Academia Británica de Londres. Beowulf, que es del siglo VIII, no solo constituye la primera obra literaria escrita en lengua inglesa, sino que también es un poema épico literativo de capital importancia para la historia de la literatura escrita en esta lengua. Asimismo, es la primera obra en inglés en la que, mediante la suma de elementos comunes a la tradición germánico-escandinava, se introduce de manera inconfundible a un dragón escupefuego, elemento que, como veremos más adelante, continuó intrínsecamente ligado a los dragones de las leyendas británicas y los dragones tolkienianos, y que incluso hoy en día sigue a formar parte indisoluble de estas mismas bestias en la ficción, ya sea literaria o audiovisual. Al mismo tiempo, no es menos cierto que el dragón es, si no el más popular, pues un animal fantástico indispensable en el folclore británico. La capital importancia y popularidad de esta criatura en cuentos de caballería medievales y especialmente en los de tradición británica parece tener su origen en la combinación del simbolismo del dragón en la heráldica, que representa la fuerza, y el hecho de que tanto romanos como vikingos marcharon bajo su estandarte. Si echáis un vistazo a la diapositiva que está ahora en pantalla, pues veis a un soldado romano agitando lo que es una especie de estandarte que se conoce como caput draconis en latín y que es la cabeza de un dragón, ¿no? Entonces ya se utilizaba la representación del dragón pues, en tiempos de los romanos, ¿no? Ya en el siglo VIII, del mismo siglo que es Beowulf, en la crónica de Ethelwerd, que es una versión en latín de la crónica anglosajona, se afirma pues lo que tenéis en la pantalla, ¿no? La primera cita que tenéis en pantalla. Asimismo, la leyenda de los Quantock Dragons nos habla de una enorme serpiente que nació de la descomposición de la enorme cantidad de cadáveres de los britanos aniquilados por el ejército dirigido por el general romano Ostorius, que fue gobernador de Britania entre el 47 y el 52 después de Cristo, ¿no? Paso entonces ahora a los antecedentes del dragón tolkieniano y a este respecto pues digo que me gustaría apuntar que la fascinación por el dragón parece remontarse al origen de los tiempos, ¿no? Aquí hablamos de romanos, de vikingos, bueno, pues incluso puede ser mucho más anterior, ¿no? Y por supuesto podemos considerarla del todo universal, porque el dragón yo creo que es una bestia universal, ¿no? Tenemos el dragón en China, tenemos el dragón en Sudamérica, es decir, podemos considerarla una bestia universal, ¿no?
Su presencia, perdón, en la literatura abarca no ya siglos, sino milenios, ¿no? Hesíodo, por ejemplo, recoge en el escudo de Heracles, que es del siglo VII antes de Cristo, la existencia de un temible reptil que, y como tenéis en la primera cita de la pantalla, en las sombrías grutas de la tierra, allá en los extremos y confines, guarda manzanas completamente de oro, ¿no? Veremos también la asociación del dragón con la serpiente y los reptiles, ¿no? Un momento. Vale, el propio Gandalf, como tenemos aquí también en la pantalla, en la segunda cita, pues habla, en el Hobbit, habla de los dragones, ¿no? Como si fueran leyendas de antaño, leyendas que se pierden en los orígenes del tiempo, pero veremos cómo Smaug pues, se va a convertir en un dragón muy real, nada legendario, ¿vale? Entonces, en su versión de serpiente alada y lanzafuego, los dragones del legendario británico descienden sin duda del dragón de Beowulf, como podemos observar en la primera cita que tenéis en la pantalla, ¿no? Piénsese, si no, en la leyenda de San Jorge y el dragón, siendo el santo quizás uno de los matadragones más populares de todos los tiempos. No en vano, San Jorge es el patrón de Inglaterra desde el siglo XIV. El dragón de esta leyenda se acomodaría a lo que Briggs denomina el dragón heráldico, que también tenéis una fotografía, ¿no? Una representación en la pantalla, y que describe, pues, como tenemos en la segunda cita en la pantalla también, ¿no? Esta descripción, pues, no está lejos de la de los dragones de Tolkien y de los de Beowulf, como veremos. Tampoco el rey Arturo, otra figura mítica y legendaria universal, se libra de su asociación con el dragón. Recuérdese que su nombre concreto en inglés es Arthur Pendragon, y el apellido significa Head Dragon, que puede ser una referencia a comandante o jefe, ¿no? Él lucía un dragón dorado en su estandarte y, según la leyenda, bajo el suelo sobre el que Vortigern, un rey britano, quería edificar su fortaleza, luchaban dos dragones, como tenéis también en esta fotografía, aquí en esta ilustración, en la pantalla, un dragón blanco y otro rojo. Merlín había asociado a Arturo con el dragón rojo. De ahí que Gales, aquí como vemos, lleve este dragón en su bandera. Es un dragón rojo, dado que la leyenda artúrica hunde sus raíces en este país, en el país de Gales. Curiosamente, Arturo, quizás el más famoso de los caballeros medievales, no es un matadragones. En la única leyenda sobre el tema, que se titula El rey Arturo y el dragón, del folclore británico, quien no mata pero sí domina a la criatura es el santo con quien se encuentra Arturo, que también tenéis aquí una ilustración, y que es San Carantaco, que es un santo, bueno, un poco desconocido. No muy conocido, ¿vale? Como ya se ha apuntado en 1936, pues Tolkien imparte su famosa conferencia sobre Beowulf, ¿no? Por si no quedaba claro en el título, que incluye The Monsters and the Critics, Tolkien nos dice ya desde el principio que su intención es centrarse en hablar de los monstruos del poema, Grendel y el dragón, desde un punto de vista estrictamente alegórico. En este ensayo, Tolkien introduce una cita de la obra de W.P. Kerr, The Dark Ages, publicada en 1904, en la que este autor caracteriza al dragón de Beowulf como un Fire Drake, es decir, y como ya hemos visto, una criatura escupefuego, ¿no? El propio Tolkien nos asegura que la introducción del dragón en poemas de las características de Beowulf no es frecuente. Aún así, el poeta elige este motivo por una razón de peso, y Tolkien defiende la centralidad que este otorga al dragón en aras de la mitología y el folclore, puesto que, en su opinión, los dragones ejercen una enorme fascinación sobre los seres humanos, ¿no? En esto no podemos estar más que de acuerdo, pues dicha afirmación, como ya hemos apuntado, sigue a ser cierta en nuestros días, ¿no? El dragón principal de Beowulf, que no tiene nombre, podría identificarse con Fafnir y con otros dragones sin nombre del Cantar de los Nibelungos o Edda Poética del siglo XIII, obras clave de la mitología germánica y o nórdica, junto con la saga Volsunga, también del siglo XIII. En su origen, Fafnir era el hijo del rey enano Hreidmar, transformado más tarde en una enorme serpiente venenosa por haber matado a su padre para robarle el tesoro. Es precisamente la saga Volsunga el texto en el que la leyenda de Fafnir y su némesis Sigurd, o Sigfrido, adquiere más relevancia y cohesión. Aparte de otros aspectos, esta obra influyó en la concepción tolkieniana del dragón, cuyo máximo exponente es Smaug, podemos afirmar, ¿no? A pesar de que Fafnir, a diferencia del dragón de Beowulf, en principio no posee alas y escupe veneno en vez de fuego, ¿no?
Tolkien nos habla de su preferencia por Fafnir. Sin embargo, parece obvio que Smaug procede de la fusión equilibrada de ambas bestias. Bien, de acuerdo con Briggs, el prototipo de dragón más común en el legendario británico es el procedente de la tradición escandinava. Precisamente el prototipo representado por Fafnir, que retrata al dragón como un enorme gusano, worm, en inglés, sin alas, de ahí la traducción por gusano, parecido a una serpiente, que como el dragón de San Jorge expulsa veneno y no fuego por la boca, ¿no? Y que se enrosca alrededor de sus víctimas a la manera de una boa constrictor. Tómese como ejemplo el dragón de la leyenda del Wood Worm del bosque Sherbage, de la leyenda del folclore británico, o el dragón de Wanley, por ejemplo, que tiene alas, y los de Kingston y Will Nature Rock arrojan fuego por las fauces, pero ambos, estos dos dragones, no dejan de ser excepciones, ¿no? Ello no quiere decir que no exista el otro tipo de dragón en la tradición británica, ¿no? Que es más cercano al de Beowulf y a otros dragones de Tolkien, como Smaug, ¿no? En el cuento de The Linton Worm del siglo XII, los dos tipos de morfología de la tradición británica se conjugan perfectamente. La dimensión física de la criatura, en este caso, se debate entre alada y escupe fuego, y el mero enorme gusano de aliento venenoso del ejemplo que podéis ver, del primer ejemplo que podéis ver en la pantalla, ¿no? Resulta importante apuntar aquí que el dragón de Beowulf posee ambas capacidades, es decir, produce fuego y veneno. Beowulf muere por la mordida venenosa del dragón, como vemos en el segundo ejemplo en la pantalla, ¿no? Mientras que Smaug y el resto de los dragones tolkienianos carecen de esta sustancia. Pasamos entonces a los dragones, ya a hablar un poco más de los dragones de Tolkien, hablaré de la onomástica, de la taxonomía y de la terminología, ¿no? En los siglos posteriores a la Edad Media, el dragón desapareció del legendario británico. Ya antes que Tolkien, Kenneth Grahame y Edith Nesbit reintrodujeron a esta criatura en sus obras The Reluctant Dragon y The Book of Dragons, publicadas en 1898 y 1899 respectivamente. Sin embargo, está claro que Tolkien recogió el testigo, llevando al dragón, al que estos autores convierten en protagonista de sus historias para niños, a cotas de popularidad insospechadas, a través de la figura de Smaug y su conexión con el dragón de Beowulf y con Fafnir. A partir de Tolkien, el dragón ya no será la criatura caprichosa o fácil de abatir de Graham o Nesbit, sino un terrorífico oponente. La mayoría de los dragones tolkienianos viven en las regiones del norte de la Tierra Media. Esta afiliación norteña no nos sorprende si pensamos que los dragones que Tolkien toma como referencia para los suyos, el de Beowulf y Fafnir, asolan el norte germánico y escandinavo. Estas bestias son creaciones de Morgoth, también conocido como el Señor Oscuro, y quizás el más malvado de los seres que pueblan el universo tolkieniano. Está claro, pues, que estas criaturas creadas por Tolkien son seres fantásticos malignos. Perdón, que me acabo de equivocar, creo. Así, las criaturas creadas, sí, por Morgoth, perdón, y por Tolkien también. Son seres fantásticos malignos, al igual que los dragones del poema anglosajón y los del legendario británico, como veremos. Tolkien solo dio nombre a 4 de sus dragones y a un quinto en su historia, Famed Giles of Ham, de 1949, pues el nombre del dragón en esta historia es Cresophylax dives, ¿no? Y los otros 4 dragones pues son Glaurung, Ancalagon the Black, Skaza y Smaug, ¿no? Excepto Skaza, todos ellos responden al tipo de Fire Drake, del que Tolkien habla en su ensayo sobre Beowulf. Por tanto, son dragones que escupen fuego y pertenecen al tipo de los Uruloque, ¿no? Que es su nombre en Quenya y que significa precisamente serpiente de fuego o dragón de fuego, ¿no? Glaurung pues aparece en The Silmarillion, en Los hijos de Húrin, en Unfinished Tales of Númenor en Middle Earth. Y Glaurung es conocido también como el gran gusano y el rey dragón de Nargothrond. Y al igual que el Master Stormworm, que Master significaría el señor, porque es tratado como un señor, de las Islas Orcadas, se le conoce como el padre de los dragones. Glaurung no tiene alas y por tanto no puede volar, lo que le asemeja más a un worm o serpent, términos que, como veremos en Beowulf y en el Hobbit, se utilizan también, sin embargo, para referirse al dragón sin nombre del poema, y Smaug. Glaurung pertenecería al tipo de los Faloke, que es un tipo indeterminado de dragón.
El tesoro que custodia, y que es otra característica prácticamente consustancial al imaginario sobre dragones, el tesoro, había pertenecido a Finrod Felagund. Glaurung sirve a Morgoth y posee la facultad de hablar y manipular la mente de sus interlocutores a través de lo que Tolkien llama Dragon Spell. Véase las manipulaciones a las que somete a Túrin y a su hermana Nienor. Tiene un punto vulnerable en el vientre y su némesis es precisamente Túrin Turambar, ¿no? Tenemos también el segundo dragón sería Ancalagon the Black, que el nombre de Ancalagon en Sindarin significa fauces mordedoras, y es el dragón de la cuenta Noldor-Ingua de 1930, que es una versión más antigua del Silmarillion, y es el primero de los dragones alados y el más poderoso de los dragones lanzafuego. Es muerto por Erendil, sirve a Morgoth y su color es negro. De ahí el alias, ¿no? The Black, Ancalagon the Black, ¿no? No se menciona tesoro y, al igual que Glaurung, puede someter la voluntad de quien se enfrente a él, aunque no está claro que pueda hablar. Tenemos a Scatha the Worm. Ya el alias pues significa el gusano, que es un gusano, dragón gusano de una enorme longitud, como su propio nombre indica, y es el único de los 4 dragones que pertenece a la categoría de los Cold Drakes, es decir, que no escupe fuego, ¿no? Muerto por Fram, se hace con el tesoro de los enanos. Poco se sabe de él, aparte de que infesta el norte de dragones y que vive en las montañas grises. Su nombre procede del inglés antiguo Sheada, que significa enemigo, ladrón, que inflige un daño. Scatha se corresponde, sin lugar a dudas, con el prototipo del dragón del folclore británico del que hemos hablado antes, ¿no? Y luego tenemos a Smaug, que es el mayor de los dragones parlantes, alados y lanzafuegos de la tercera edad. También es el último dragón con nombre de la Tierra Media. Puede influir en la mente de su interlocutor y es de un color rojo dorado. Custodia un tesoro y tiene su propio matadragón, que es Bardo. Es sin duda el dragón al que Tolkien concede más espacio narrativo e importancia, y por eso, como ya se ha anunciado, pues será mi objeto de estudio más adelante. Resumiendo, pues todos los dragones de Tolkien son cuadrúpedos, los hay con alas o sin alas, solo Ancalagon y Smaug tienen alas, todos son Fire Drake, escupe fuego, excepto Scatha, que es un Cold Drake. 3 de los dragones tolkienianos son guardianes de un tesoro, Glaurung, Scatha y Smaug, y otros 3, Glaurung, Scatha y Ancalagon, son subalternos de Morgoth. Los 4, de todas maneras, están asociados al mal, pero todos son eliminados por un matadragones, figura de nuevo imprescindible en prácticamente todas las historias de dragones. Al menos 2, Smaug y Glaurung, poseen además la facultad de hablar y manipular la mente de sus interlocutores. La gran fortaleza de estos dragones les viene dada por su longevidad y el hecho de que las escamas que cubren sus cuerpos resultan tan impenetrables como una buena armadura. Así pues, los dragones de Tolkien son invencibles y prácticamente inmortales. No obstante, se les puede matar si se acierta con su zona vulnerable, es decir, su talón de Aquiles, que normalmente está situado en la zona del vientre. Los dragones tolkienianos presentan además variedad cromática. Smaug es de un rojo dorado, Ancalagon negro, de ahí el nombre, Ancalagon the Black, y Glaurung dorado, ¿no? Su nombre significa Gold Worm en Sindarin. Como vemos, el hecho de que Tolkien recoja ambos tipos de dragones en su obra, con alas y sin alas, más parecidos a un gran gusano, entronca con la taxonomía también existente en el folclore británico. Siguiendo la tradición beowulfiana, igualmente de manera indiscriminada, Tolkien utiliza tanto la palabra dragon como serpent para referirse a sus dragones, aunque añade worm, quizás por analogía con la palabra worm, del inglés antiguo, orm, en noruego antiguo, que significa serpiente, también puede significar serpiente. Y con la morfología de la bestia descrita en las fuentes clásicas y escandinavas, como parecida a una serpiente o gusano. El hecho de que tanto el autor de Beowulf como Tolkien utilice la palabra worm para referirse a sus dragones conecta directamente además con los dragones más comunes en el imaginario británico y con la tradición germánico-escandinava a la hora de representar al dragón como un enorme gusano. A este respecto, Acker cree que existe una diferencia entre el Fafnir de la Edda poética y el de la saga Volsunga. Aunque en ambas Fafnir es un Orm, en la segunda, en la saga Volsunga, parece disponer de alas, mientras que en la primera nunca se le aplica el término escandinavo dreki, que sería Drake, dragón, ¿no?
dragon. Por consiguiente, ambos términos del noruego antiguo podrían remitirnos respectivamente a la antigua y nueva morfología de esta criatura. Así, Orm describe a un dragón tipo serpiente escupe veneno y Dreki pues remitiría a un dragón alado escupe fuego. Es más, la palabra del inglés antiguo worm se emplea también para denominar a la tipología de esta criatura fantástica en la época medieval, conocida como dragón europeo o precisamente wyrm, resultante de la combinación de las serpientes monstruosas de la tradición clásica y germánico-escandinava y el prototipo de dragón descrito en Beowulf, basado en su referente Fafnir. Así pues, los dragones de Tolkien y Smaug en particular entroncan también con esta tradición medieval sobre la bestia. Ambas morfologías, además, estaban ya presentes en diversos bestiarios medievales ingleses como el de Aberdeen, por ejemplo, ¿no? Tolkien no hace más que recoger el testigo del autor de Beowulf y del folclore británico. En este sentido, en el poema épico se utilizan los términos anglosajones draca, dragon, y wyrm, inglés antiguo, que Tolkien en su traducción y comentario del poema traduce indiscriminadamente por dragon y serpent, aunque no traduce por worm en este caso. Muy probablemente esta sinonimia de términos fue lo que llevó a nuestro autor a elegir el nombre para su dragón del Hobbit, ¿no? Smaug, procedente del inglés antiguo smeag, que significa gusano. Smaug es también el pasado del verbo en anglosajón smugan, que significa escabullirse por un agujero, a la manera de lagartos y lagartijas. Asimismo, en las leyendas británicas podemos encontrar el uso indistinto de worm, gusano, serpent, serpiente y dragon, dragón. El imaginario de Tolkien también incluye las serpientes de mar, muy parecidas a los dragones. Beowulf cuenta también con estos animales fantásticos, a los que se describe como extraños dragones que habitan el mar. En el legendario británico tenemos a las siguientes criaturas: el Master Storeworm de las Islas Orcadas y la serpiente de The Sea Worm of Solway, serpiente marina. Briggs apunta a que la criatura de este cuento pudiera haber sido una ballena, que a los ojos de los hombres primitivos parecería una serpiente marina. Igualmente se podría pensar que pudiesen ser ballenas las bestias a las que se refieren en Beowulf como Strange Dragons of the Sea, ¿no? O extraños dragones que habitan el mar. La conexión del dragón con el agua, el mar o el lago en Beowulf y en el Hobbit puede verse en la anteriormente mencionada la leyenda del Master Storeworm, ¿no? Que es una variación de las leyendas escandinavas sobre el dragón serpiente marino Jormungandr, que es típica de las Islas Orcadas y que remite al origen de la formación del accidente geográfico que separa Dinamarca de Suecia y Noruega a la caída del dragón, tras haber sido dado muerte por el matadragones Asipatl, que es un matadragones de origen humilde. Los dientes del dragón habrían formado las Islas Orcadas, las Shetlands y las Faroe, y su enorme cuerpo se habría transformado en Islandia, de ahí los volcanes, porque se dice que el dragón al morir ardió desde dentro. Esta peculiaridad del dragón, que se convierte en un determinado territorio, también está presente en algunas leyendas británicas, como la del dragón de Beeston o Burley Beacon. El cadáver del dragón del tipo lanzafuego que fue muerto por el aguerrido Sir Maurice de Berkeley dio nombre a una colina que hoy en día se conoce como Bolton's Patch, ¿no? Aquí voy a hacer un inciso rápido, porque, por cierto, en noruego antiguo, Jormungandr significa el gran bastón, por la forma de esta serpiente o dragón que se asemeja a la de un gran bastón, ¿no? La palabra gander o gander, relacionada con el inglés wand, que significa bastón, varita, ¿no? También, pero bastón o vara flexible, es el nombre usado a veces para describir el bastón o la lanza de Odín, del dios escandinavo. Esta palabra forma la primera parte de nombres propios conocidos en escandinavo como Gandalf, terminado en V, ¿no? Nombre que, según afirman algunos estudiosos, Tolkien tomaría prestado para su personaje Gandalf, ¿no? Vuelvo a los dragones, dado que Smaug es el dragón al que Tolkien concedió más espacio narrativo y, como ya habíamos anunciado, procede ahora entonces el análisis de los diversos elementos relacionados con esta bestia, en la reinterpretación que de ella hace Tolkien y que deriva de la caracterización del dragón en Beowulf
de la tradición germánico-escandinava y de las leyendas también del imaginario británico, ¿no? Tolkien, como veis en la pantalla, pues ofrece una descripción bastante completa y detallada de Smaug. Desconocemos el color de los dragones de Beowulf, pero Smaug es de color rojizo dorado, y así aparece en el film de Jackson también, La desolación de Smaug, de 2013. Sabemos que es un dragón de enorme tamaño, aunque este no esté precisado. Sí, el de la bestia beowulfiana. Medía unos 50 pies, como vemos en la primera cita, ¿no?, de la pantalla. Sabemos, igualmente, la tradición británica enfatiza la gran envergadura de esta criatura. Nótese además que Smaug posee unas alas que recuerdan a las de un enorme murciélago, muy parecidas a las del dragón heráldico y, por tanto, al de San Jorge. En Beowulf no hay una descripción tan detallada de las alas, y en el folclore británico, como ya explicamos, la bestia alada no es frecuente. Algo común al Hobbit, al imaginario británico y a Beowulf es que el dragón se enrosca alrededor de sus víctimas, como podemos ver pues en el tercer ejemplo que tenemos en la diapositiva, ¿no? En las leyendas de The Dragon of Wantley y The Serpent of Handale, del folclore británico, el apéndice del dragón termina en un gran aguijón venenoso que, sin embargo, está ausente de las bestias de Beowulf y del Hobbit. El propio Smaug, en la siguiente cita, en la penúltima cita en la diapositiva, nos ofrece, sin embargo, una descripción de sí mismo mucho más terrorífica. Mientras que la descripción de la morfología de la bestia de Tolkien se condensa, como vemos aquí o como vimos en la diapositiva anterior, en un párrafo, aunque es muy completa, ya digo, ¿no?, el poeta de Beowulf va dando pinceladas sobre la suya mediante, entre otros recursos, los epítetos épicos, que son unas construcciones típicas del estilo de la poesía épica anglosajona, y que he dejado aquí en inglés. Podéis ver unos ejemplos en la última cita de la diapositiva. Lo he dejado en inglés porque al traducir se pierde la esencia de lo que es un epíteto épico realmente, que veremos que también Tolkien utiliza en sus descripciones de Smaug, ¿no? Por ello, pues también sabemos que, al igual que Smaug, el dragón beowulfiano es una criatura alada que se enrosca y que arroja fuego. Además de sus atributos físicos, a Smaug le adornan otras cualidades, todas ellas tomadas del dragón de Beowulf y presentes en mayor o menor medida en la tradición británica. Los dragones de Beowulf y Smaug son criaturas nocturnas. Sus ataques solo tienen lugar cuando cae el sol, con excepción del dragón de Sherbridge Wood en la tradición británica, pues dicha característica está prácticamente ausente. Ambos son, es decir, Beowulf, el dragón de Beowulf y Smaug son criaturas ancestrales. Los personajes, por ejemplo, se refieren a Smaug en reiteradas ocasiones como el viejo Smaug. El dragón de Beowulf había custodiado el tesoro durante 300 años, o sea que también era una bestia pues antigua, ¿no? Los dragones de Beowulf tienen su guarida en una caverna dentro de una montaña que se designa en la obra como barrow o túmulo, ¿no? Y vemos también en la pantalla, en el tercer ejemplo, ¿no? Pues la traducción de los sitios donde vive el dragón de Beowulf, ¿no? Por supuesto, la guarida del dragón pues aparece descrita negativamente. Es más, la guarida de la bestia beowulfiana se asienta en un cabo cerca del mar, como vemos también en el ejemplo de la pantalla, en lo alto de un risco a la orilla del mar, ¿no? Esto se puede vincular a las serpientes marinas que acabamos de comentar, ¿no?, la relación del dragón con el mar, ¿no? Smaug vive en una caverna en la parte baja, frente a la puerta delantera de la montaña solitaria, como tenemos en la siguiente cita, el siguiente ejemplo que podéis ver en la pantalla. En las leyendas británicas, la montaña se convierte en colina. Muchos de los títulos de las leyendas incluyen la palabra hill, que significa colina, ¿no?, en inglés. E incluso en otros parajes tenemos un bosque, tenemos una ciénaga también, e incluso, al igual que Smaug, pues el dragón en el imaginario británico puede proceder del norte, como le pasa al dragón demonio de Winlater Rock, ¿no? Smaug se alimenta de personas y animales. Así, por ejemplo, se come a los ponis de Bilbo y de los enanos. En esto nos recuerda al dragón de Sherbridge Wood, que aterrorizaba a los lugareños y que prefería este tipo de equinos, los ponis, a los humanos.
Tolkien utiliza exactamente el mismo recurso que el autor de Beowulf, la introducción de la figura del dragón sin nombre, en el caso de Beowulf, Bilbo, en el caso del Hobbit, que roba una simple copa del vasto tesoro del dragón. Ambos robos despiertan la inconmensurable ira de las dos criaturas, una ira y una furia una ira, perdón, y furia que ciertamente parecen inmensas y desproporcionadas, ¿no? Como vemos también en los ejemplos de la pantalla. Smaug se encarga de recordarle a Bilbo dicha función de robatesoros, llamándole thief, ladrón, en multitud de ocasiones, e igualmente Beowulf se utiliza la palabra thief, ¿no? Ladrón, para referirse al hombre que se lleva la copa. Ambas reacciones iracundas al robo de una simple copa evidencian la importancia de los pecados de la avaricia y la ira en las dos bestias, que además son pecados capitales y por tanto graves, y causan el devastador ataque de las bestias a las ciudades cercanas a sus guaridas, el reino de Beowulf y la ciudad del lago, ¿no? En el Hobbit, que tras el ataque son definidas por los dos autores con el término en inglés waste, terreno devastado, terreno desolado. De ahí que el título de la segunda parte del Hobbit de Jackson incluya el término desolación, la desolación de Smaug, que se refiere precisamente al terreno devastado por Smaug, no a que Smaug estuviese triste en modo alguno. El dragón de Beowulf, Smaug y algunos del folclore británico no solo convierten en desolación los lugares que atacan, sino que esta es también la característica del paisaje que rodea sus guaridas. De nuevo, se emplea el término waste para describirlo, como podemos ver, pues en la segunda cita, en la primera cita que figura en la pantalla. Ahí, bueno, tengo que decir que la traducción de waste en esta traducción, porque, bueno, no he encontrado otra mejor, bueno, no es quizás la mejor traducción al español de waste, ¿no? Porque waste, ya digo, lo que significa es un terreno desolado, devastado, ¿no? Y ahí, pues, bueno, aparece afuera. O sea que yo creo que no es muy buena traducción. Tolkien aplica el mismo término, waste, al terreno a poca distancia de la guarida de Smaug. Que, por cierto, se me ha olvidado ponerlo, pero os lo leo. Estaban solos en el yermo peligroso, sin esperanza de más ayuda. El profesor añade una descripción más detallada de este tipo de paisaje y enfatiza además la devastación que Smaug infligió tanto a la ciudad del Dale como al paisaje de la montaña solitaria, con la reveladora frase que vemos en el ejemplo siguiente, que es el segundo en la pantalla, ¿no? Desolation of the Dragon, ¿no? La desolación del dragón. ¿No? La devastación de Ciudad del Lago es tal que debe ser reconstruida después de la muerte de Smaug. ¿No? En la tradición británica no hay descripción como tal del ataque de un dragón a una determinada ciudad. Normalmente la bestia se dedica a devastar el campo. Aún así, la criatura es descrita como fiera y los terrenos que asola se describen en ocasiones como desolación, también como waste, ¿no? Por lo que, al igual que los de los dragones de Beowulf y Tolkien, sus ataques también son devastadores. Por ejemplo, la palabra waste aparece también en cuentos británicos, como el de Winlater Rock, describiendo la devastación del dragón en términos muy parecidos a lo que Smaug hizo con la montaña solitaria y el Dale, como veis en la tercera cita de la diapositiva, ¿no? Además, desolate es la palabra que se utiliza precisamente de Linton Worm para describir el paisaje cercano a la guarida del dragón, como vemos en el siguiente ejemplo, que incluye la palabra desolate. De nuevo, waste también se incluye en la leyenda de The Dragon of Aller, como podéis ver pues, en el siguiente ejemplo, que sería pues 2, 3, 4, pues el quinto en la pantalla. Y también el Maester Stormwind de la leyenda de las Orcadas, de obvio origen escandinavo, causa devastación y desolación. No estoy segura de haberlo incluido. Ah, sí, sería en la siguiente cita, en la antepenúltima, en la pantalla. Otro elemento común al Hobbit y algunas leyendas británicas es la inclusión del tañido de las campanas, como aviso a los habitantes de que un dragón se dispone a atacar, como tenemos en los dos últimos ejemplos, ¿vale?
Es decir, que también lo tenemos en El Hobbit y en algunas leyendas británicas. En la leyenda del Winlater Rock, de la tradición británica, el sonido de las campanas asusta al dragón, ya que este es la encarnación del demonio, como tenemos en la última cita. Aquí hago un inciso y hago una referencia rápida a Juego de Tronos. Es decir, las campanas de desembarco del rey también doblan antes del ataque del dragón de Daenerys, ¿no? Y pues recuérdese aquí la famosa escena de la gran campana saltando por los aires y aterrizando en una de las calles de desembarco del rey. Vuelvo a los dragones y, bueno, las criaturas aladas de Beowulf y Hobbit se presentan como criaturas invencibles, indestructibles. No olvidemos que Naegling, la magnífica espada de Beowulf, de nada sirve contra la bestia, y Smaug en su arrogancia se jacta, ¿no?, de su invencibilidad muchas veces, como podemos leer en la primera cita en la pantalla. Es decir, las espadas tampoco sirven de nada contra Smaug. Las escamas del cuerpo de los dragones les proporcionan una especie de coraza que ningún arma es capaz de perforar, como dice Smaug, pues como dice el narrador en El Hobbit en la segunda cita de la pantalla. Como vemos, las flechas pues rebotan en la piel de Smaug, igual que aquellas lanzadas por los habitantes de Linton, de la leyenda británica, a su dragón, ¿no?, como vemos en la tercera cita. Tercer ejemplo. Esta característica es muy común en los dragones del norte, ¿no?, y Smaug es uno de ellos, como sabemos. La tradición británica, por el contrario, no enfatiza la indestructibilidad de la bestia, con excepción de la leyenda del dragón de Loshie Hill, cuyas heridas infligidas por el matadragones se curan al instante, y la mención de que el dragón de Wanley cuenta con una carcasa fuerte y rugosa. Sin embargo, los dragones tienen su talón de Aquiles, como el padre de Bilbo ya le había advertido, y vemos en el cuarto ejemplo en la pantalla, ¿no? Este punto vulnerable se localiza en una zona del pecho, como podemos leer en la penúltima cita en la diapositiva. Igualmente en Beowulf, como podemos ver en la en el último ejemplo de la diapositiva, ¿no? Pues como hemos visto en estos ejemplos, el punto vulnerable del dragón de Beowulf se localiza bajo las fauces. Se podría deducir que en el centro de la parte alta del vientre, ¿no? La zona vulnerable de Smaug presenta una localización pues muy parecida. No es muy común, de nuevo, que en el imaginario británico se nos hable del punto vulnerable del dragón, aunque sí tenemos una referencia en The Dragon of Wantley, aunque aquí la zona en cuestión se localiza no en el vientre, sino en el centro de la espalda, ¿no? Bueno, pues así muere Smaug, alcanzado en su zona vulnerable por su némesis Bardo y su flecha negra mágica, que a diferencia de las flechas comunes sí termina por causar la muerte de la bestia, ¿no?, como tenéis, por ejemplo, pues en este ejemplo de la diapositiva. Y como vemos también abajo, pues así muere el dragón de Beowulf después de que Wiglaf, guerrero fiel y valeroso que acompaña a nuestro héroe en su enfrentamiento con la bestia, acierte en su talón de Aquiles con su espada y Beowulf, ya moribundo, lo remate con su daga. Hablamos ahora del tesoro. Bueno, las descripciones, vemos en la pantalla descripciones del tesoro custodiado por el dragón tanto en Beowulf como en El Hobbit, ¿no? Y las descripciones de estos tesoros pues son similares en ambas obras. Elrond, en El Hobbit nos habla de estos tesoros en el primer ejemplo de la pantalla, y pues Elrond describe este tesoro, ¿no?, se refiere al tesoro custodiado por Smaug, ¿no?, y Tolkien lo describe con más detalle aquí, como vemos en la pantalla. A esta función de guardián de tesoros del dragón, Tolkien añade una característica que supone una innovación suya, y que es que Smaug, al igual que el dragón de Beowulf, duerme sobre el tesoro. Pero lo que Bilbo no sabe es que Smaug puede dormir y vigilar el tesoro al mismo tiempo. Momento, creo que estaría... Sí, está en la siguiente diapositiva, ¿no? El primer dragón de Beowulf también custodia un tesoro. Aún así, Sigemund, el matadragones en este caso, solo
por sí mismo, el poeta nos recuerda que su sobrino Fitela no estaba con él, atraviesa al dragón con su espada de hierro y se lleva su tesoro. En el caso de Sigismund, el tesoro no parece estar maldito, pues se nos dice que el héroe prosperó después de hacerse con él, a diferencia del tesoro que custodian el dragón principal de Beowulf y Smaug, que están malditos. El de Beowulf incluso hasta el día del juicio final, según el autor, como podemos ver en las dos siguientes citas en la pantalla. El tesoro que Beowulf paga con su vida no le sirve de nada a sus súbditos y es finalmente enterrado con él, ¿no? Como sabemos, el tesoro del que se apropia Smaug es el del reino de los enanos de Erebor, ¿no? Durante el reinado del abuelo de Thorin, Thor, que es el rey bajo la montaña. Este tesoro incluye una gema de mucho valor llamada Arkenstone, y el tesoro que Thorin recupera tras la muerte de Smaug produce sobre él un efecto hipnótico, ¿no? Como tenemos en el último ejemplo de la diapositiva. Dicho efecto lleva a Thorin a convertirse en un segundo Smaug, reticente, al igual que el dragón, a no perder o conceder ni la más mínima parte de él. Además, Thorin reacciona con furia desmedida, muy a la manera de Smaug, cuando Bardo y los elfos se atreven a pedirle que comparta el tesoro con ellos. En este sentido, el tesoro supondrá la muerte de Thorin, al igual que sucede en Beowulf. No pasa lo mismo con Bardo, quien entrega su parte al máster de la ciudad del lago para reconstruir la ciudad, o Bilbo y los enanos que rechazan la suya. El máster, por otra parte, sí sucumbe a la que podemos denominar enfermedad del dragón, que también se habría apropiado de Thorin, ¿no? Y desaparece con el tesoro que finalmente, al igual que el de Beowulf, será su perdición, pues termina muriendo solo y de hambre en el waste, en la desolación, ¿vale? En el terreno devastado. Sorprendentemente, en el folclore británico no parece que haya muchos dragones que custodien un tesoro. En su diccionario, Briggs menciona únicamente la historia del Long, Long Worm, que es un cuento para niños con tintes legendarios. Paso ahora al matadragones. Toda historia de dragón, por supuesto, conlleva la introducción del personaje del matadragones, que en el caso del poema épico es el propio Beowulf, quien posee muchas otras habilidades y desempeña otros roles, aunque la función de matadragones resulta central en el poema. Bueno, como vemos, Tolkien le da mucha importancia a la figura del matadragones, ¿no? Tolkien afirma además que el autor de Beowulf se inspiró para su matadragones, para Beowulf, en su vertiente de matadragones, en el matadragones Sigurd-Fafnir-Bani, que es el que mata a Fafnir, el dragón serpiente de la tradición germánico-escandinava. Y si uno echa un vistazo a los textos germánicos y escandinavos, la narrativa relacionada con el matadragones se estructura en tres partes, ¿no? La lucha por el tesoro, la batalla para salvar a la gente del dragón y la lucha para liberar a una mujer. Podemos afirmar que los dos primeros elementos están presentes en las obras que nos ocupan. No puedo ahondar ahora aquí, por falta de tiempo, en la figura femenina que doma al dragón, ¿no? Y que está presente en la leyenda de San Jorge, pero que está ausente de Beowulf y del Hobbit, ¿no? Pero bueno, algún día retomaré este tema porque este aspecto que me resulta también muy interesante, ¿no? La valentía del matadragones está fuera de toda discusión, como podemos ver en Beowulf, pues en la segunda cita que aparece en pantalla. Y también la valentía de Bardo, que está pues en la tercera cita de la pantalla, ¿no? De acuerdo con Tolkien, la recompensa de los héroes por enfrentarse a los monstruos es la muerte. Y esto es una característica intrínseca a la mitología del norte, ¿no? Del nórdica germánica escandinava, ¿no? Es algo que también el autor de Beowulf vio claramente. De ahí que Beowulf acabe muerto, lo que simboliza además la muerte de un mundo pagano anterior que cede ante el cristianismo imperante, ¿no? Tiene su significado simbólico. En contraste, Bardo no muere, sino que incluso acaba convirtiéndose en rey. Beowulf también se acaba convirtiendo en rey, ¿no? Y esto se explica por la innovación de Tolkien, quien quizás haya querido recompensar al matadragones de algún modo. Si Tolkien se basa en la mitología escandinavo-germánica, vemos que Sigurd sobrevive al dragón, aunque luego acabe siendo asesinado por su amigo borgoñón Gunther, instigado por su esposa Brunhilda. Como ya hemos comentado, San Jorge es el matadragones por excelencia. Bardo no es, por supuesto, un San Jorge al uso, pero al igual que él y algún que otro héroe del folclore sobrevive a la bestia. Aunque luego San Jorge muere tras ser sometido a martirio por su fe cristiana y es santificado por la Iglesia. Y hay otros matadragones
del folclore británico que también mueren, ¿no? Nótese que antes de matar al dragón y convertirse en santo, San Jorge era un oficial romano, tipo héroe, un guerrero, y se le suele presentar con armadura, al más puro estilo heroico. Así pues, Beowulf se va con 7 guerreros a atacar al dragón, aunque termina enfrentándose solo junto con su, parece ser que sobrino, Wiglaf, y Thorin y Bilbo y los enanos vuelven a la guarida para enfrentarse a Smaug, aunque el matadragones, como sabemos, pues era Bardo, ¿no? Tanto la bestia de Beowulf como la del Hobbit despiertan un terror sin igual en los habitantes. En la primera obra, el dragón es descrito como el terror en llamas, ¿no? En la segunda, aunque los jóvenes son más escépticos, parte de los habitantes de la ciudad del lago creen en el dragón que vive en la montaña solitaria, o al menos que en algún tiempo hubo un dragón. Por eso la montaña se conoce también como The Dragon Mountain, ¿no? La posible cercanía del dragón infunde miedo en los habitantes, a pesar de que el máster de la ciudad, en el Hobbit, se encargó de hacer circular canciones sobre su muerte, ¿no? Y el pánico también domina a las gentes de las leyendas británicas, como vemos en las 2 primeras citas de la pantalla. ¿Pero qué hay de las armas empleadas para combatir al dragón? Beowulf se pertrecha con un escudo de hierro, porque los de madera no servían. En las leyendas británicas, otros matadragones como Sir John Lambton, Peter Loshie y el dragón de Wanley, el del dragón de Wanley, utilizan pinchos y cuchillos o cuchillos de hierro. Este metal parece ser fundamental para el arma que ha de destruir al dragón. Tanto las armas de Beowulf como la flecha negra de Bardo y las armas que acaban finalmente con los dragones del folclore británico, que son jabalinas, lanzas, espadas, véase el cuento, por ejemplo, del dragón de Will Not Rock, están hechas de hierro. Sin embargo, como ya se ha dicho, a Beowulf le falla su espada, que es destruida por la bestia. El dragón lo hiere mortalmente, y curiosamente no lo envuelve en llamas, muerde en el cuello e instila veneno en su cuerpo, ¿no? Como podemos ver, pues, en el tercer ejemplo de la pantalla. Recordemos que el veneno es una característica más común, es una de las características más comunes de los dragones de la tradición británica. Smaug, sin embargo, carece de esta sustancia. La espada de Beowulf no sirve contra el dragón, pero sí su daga. Finalmente es la espada de Wiglaf quien hiere mortalmente al monstruo y hace que su fuego se vaya apagando gradualmente. Si Beowulf y Wiglaf no parecen sospechar en dónde se encuentra el punto vulnerable del dragón, Bardo es informado por el zorzal, y creo que tengo que cambiar de diapositiva. Sí. Por el zorzal, el pájaro, en el preciso instante en el que se dispone a disparar. Es decir, la zona vulnerable de Smaug es el hueco en su pecho izquierdo, ¿no? La habilidad de entender a los pájaros es una característica familiar que hereda Bardo y que también se incluye en la leyenda escandinava de Fafnir, curiosamente, ¿no? O no tan curiosamente. Y sería, pues, 1, 2, 3, 4, la quinta cita en la pantalla. Por la hazaña de matar al dragón, a Bardo se le conocerá posteriormente como Bard the Bowman, el arquero, y Bard the Dragon Shooter, ¿no? Y más tarde se convertirá en rey del Dale, el área devastada por Smaug y reconstruida de las cenizas de Ciudad del Lago. La flecha negra es un arma mágica y siempre que Bardo la ha disparado, vuelve él. No se nos dice nada al respecto en el caso de la daga que mata al dragón de Beowulf, aunque podemos sospechar de su carácter mágico, habida cuenta de que la famosa espada del protagonista no consigue matarlo y es destruida en el acto, ¿no? La elección de la flecha como arma que finalmente mata a Smaug podría haber estado influenciada por algunas leyendas británicas, en las que el dragón o gusano muere por el lanzamiento de una jabalina o lanza en llamas que el matadragones consigue insertar en su boca. Este también fue el final del dragón de Aller en Somerset, que fue muerto con una jabalina de 2,74 metros, y la flecha negra de Bardo bien pudiera, pues, parecerse a este artefacto. Bueno, creo que voy a ir un poco rápido porque creo que estoy fuera de tiempo, ¿verdad, Paco? No, lo que tú ¿No? quieras, ¿eh? No, 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 no. Ya, bueno, pues nada, pero claro, tampoco quiero teneros aquí un montón de tiempo. Nos has dejado Vale, sin aliento, ¿eh? Sin aliento de vale. dragón. Bueno, pues, tengo que volver para atrás. Bueno, Bardo después, el matadragones, iba a hacer
una relación con Juego de Tronos, sabéis que también hay una flecha negra, ¿no? Hay un artefacto que dispara flechas contra los dragones de, de Daenerys, pero bueno, para otra. Bardo es pues el matadragones, no Bilbo, ¿no? Al que asociamos con el ladrón de la copa en Beowulf. Parece ser que en un principio Tolkien había pensado en Bilbo para el papel de matadragones, pero luego cambió de opinión. El propio Bilbo reconoce pues, lo grande que le va el papel, y esto lo podemos leer en la última cita del ejemplo. Quizás Bardo parezca más apropiado como guerrero, más semejante a Beowulf en su calidad de capitán de la compañía de arqueros de la Ciudad del Lago. Otro aspecto relacionado con la figura del matadragones es su estatus social. En Beowulf es un rey, en el Hobbit Bardo se convertirá en rey por matar a Smaug y procede además de un noble linaje, porque es descendiente de Girion, del señor del Dale, ¿no? Este es también un requisito en la tradición británica, que incluye nada más y nada menos que a 3 santos matodragones, el más popular de ellos, San Jorge, por supuesto, pero también a Saint Leonard o San Leonardo, quien mató, de acuerdo con la tradición, al último dragón de Inglaterra. O a la matadragones, aquí tenemos una mujer, Saint Cain, que desterró de Gales también a las serpientes venenosas, relación de la serpiente con el dragón. Recordemos a San Carantaco, que fue el que dominó al dragón de la leyenda del rey Arturo, ¿no? Guerreros como Beowulf son también la mayoría de los matadragones de las leyendas británicas, que deben enfrentarse a un dragón para poder llamarse héroes, ¿no? Así tenemos aguerridos caballeros como Sir John Lambton, Peter Lossy, Sir Maurice de Berkeley, etc. No obstante, en algunas otras leyendas, los matadragones son personajes del pueblo llano, como por ejemplo el extranjero de Sherwich Wood, el Bold Fellow del dragón de Kingston o John of Allen en una de las versiones del dragón de Allen, ¿no? Bueno, finalmente, el cadáver del dragón en el Hobbit es arrojado por un acantilado y recibido por el mar, en Beowulf. Mientras que el de Smaug se pudre durante siglos en un bajío de poca profundidad, pues sus huesos pueden verse en días claros en medio de las ruinas de la ciudad por él arrasada. El terror que Smaug infundió en el pasado sigue vigente. Nadie se atreve a acercarse a su tumba, ni siquiera para buscar las gemas que llevaba incrustadas en su vientre, prueba una vez más de la maldición del tesoro. Hemos visto cómo muere Smaug, pero en el legendario británico no todos los dragones mueren de igual forma. Asimismo, algunos poseen la habilidad de revivir mediante la unión de trozos de su cuerpo, previamente despedazados por el matadragones, muy a la manera de Terminator. Que el Terminator también se rehace en los trozos y vuelve como a la vida, ¿no? Pues un poco pasa con algunos de los dragones de la tradición británica. Por ejemplo, el gusano dragón Lambton de Durham, del norte de Inglaterra, era tan grande que podía enroscarse. Precisamente la colina conocida como Dragon Hill, del gusano, del dragón, ¿no? Sir John Lambton cortó al dragón en pedazos con los cuchillos con los que había forrado su armadura. Para evitar que volviera a unirse, tiró los segmentos del dragón al río Wear. También Peter Lossy, por ejemplo, el matadragones de Lossy Hill en Yorkshire, pues no tuvo tanta suerte. Después de despedazar a la criatura, su fiel perro dispersó los trozos, pero había tragado veneno del dragón. Lamió a su amo y ambos cayeron muertos al instante. Bien, entonces aquí sí que voy a ir, si me lo permitís, voy a saltarme el simbolismo porque si no, no acabo nunca. Pero antes de pasar a bueno, ya he dado algunas pinceladas, ¿no? Y daré ahora también las conclusiones. Bueno, aquí quiero ir a las canciones antes de pasar a las conclusiones. Bueno, pues aquí tengo, ¿no? Me gustaría terminar con una breve referencia a las canciones sobre dragones. En el Hobbit hay 2 canciones sobre la muerte de Smaug, que bien pudieran considerarse como un canto épico, ¿no? A la hazaña. Una simple reflexión aquí que se me ocurre. ¿Es este otro homenaje de Tolkien al poema épico más importante de la literatura inglesa? ¿Es otra referencia más a Beowulf? También la podríamos, Beowulf es un poema épico, es un canto épico, ¿no? Entonces, otra referencia más a Beowulf pudiera ser la que encontramos en el extracto que tenéis, en el último extracto que tenéis en la pantalla, ¿vale? Tolkien parece apuntar aquí directamente a las historias de dragones, a los diversos matadragones, formas de deshacerse de esta bestia en la tradición británica, precisamente. Aquí sí que tengo que hablar de Juego de Tronos, me lo vais a permitir. Una pequeña referencia, el título de la saga es Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Es decir, en mi opinión, un poema épico.
un poema épico, también los Beowulf. Y no parece que se pueda negar que no hay épica en la obra de Tolkien. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo y paso a las conclusiones. Vale, pues después de lo que he expuesto aquí, parece no haber duda en que el Smaug tolkieniano podría considerarse una reinterpretación y o adaptación del dragón de Beowulf, del dragón germánico escandinavo Fafnir y de todos aquellos dragones pertenecientes al legendario británico, susceptibles de ser considerados igualmente descendientes de la bestia de Beowulf, que bien habría podido influir asimismo en las descripciones de este animal fabuloso que encontramos en los bestiarios medievales. No obstante, no olvidemos que la presencia del dragón en la tradición británica podría remontarse al siglo en el que Beowulf fue compuesto o incluso a un tiempo anterior. Al igual que el poeta beowulfiano, Tolkien utiliza indistintamente términos como gusano, serpiente y dragón para referirse al monstruo. Así pues, sus dragones se entroncan con la tradición medieval de la bestia, a la que se conoce como dragón europeo o wyrm, criatura que aglutina a las serpientes monstruosas de la tradición clásica y escandinava y al prototipo del dragón descrito en Beowulf, basado en su referente germánico-escandinavo Fafnir. Smaug, en particular, procede de la reinterpretación tolkieniana del dragón de Beowulf, remite además al mito germánico-escandinavo y obvia la tradición británica en lo que se refiere al dragón como gran gusano sin alas, más de las referencias de Skaza, ¿no? Y algún otro dragón. No así, en principio, el resto de los dragones del profesor, que parece ajustarse a la taxonomía diversa de estos animales fantásticos, con alas, sin alas, venenosos, lanzafuegos, etc., ¿no? En los paralelismos, no solo en cuanto a descripción física, estilo de vida, hábitos y otros elementos de lo que yo llamo dragon lore en inglés, como son el matadragones, el tesoro, los terrenos desolados, etc., sino también en cuanto a simbolismo entre el dragón del poema y la criatura que habita en la montaña solitaria, como hemos visto, son más que obvios. Los paralelismos son más que obvios. La ira desmesurada y la avaricia sin control convierten a estas criaturas en símbolos del mal que además queda magistralmente plasmado en la interrelación de las características físicas y morales de ambos dragones, evidenciadas en los epítetos épicos con los que se les describe y apostrofa. Un recurso literario de primer orden en la poesía épica que Tolkien adapta anglosajona y que Tolkien adapta y reinventa en El Hobbit. La maldad innata del dragón nos lleva a su simbología cristiana en la obra del profesor, quien ya nos había convencido en su conferencia de 1936 de que la muerte del dragón beowulfiano representa la desaparición del paganismo ante la expansión imparable del cristianismo. Añadamos aquí el legendario de la tradición británica, en el que el dragón es el mal por excelencia, y ya tenemos la justificación completa. Dichos paralelismos no nos deben sorprender. La admiración de Tolkien tanto por la habilidad compositiva del autor de Beowulf como por la bestia creada quedaron maravillosamente plasmadas en su ensayo sobre este poema, ¿no? Ahora bien, la reinterpretación de Tolkien encargada por Smaug presenta ciertas innovaciones con respecto a la criatura de Beowulf, que sin duda consideró como las más pertinentes y adecuadas para su ficción. La principal y la más obvia, la humanización de la bestia, que podría tener sus raíces en el Fafnir germánico escandinavo, quien también hablaba, y que había sido un enano convertido en dragón por sus muchos pecados, ¿no? Los elementos que rodean al dragón en el Hobbit siguen a formar parte hoy en día indisoluble de estas mismas bestias en la ficción, ya sea audiovisual o literaria. Resulta innegable la indispensable contribución de Tolkien al imaginario de esta bestia ancestral, al imaginario de dragones como los que aparecen en Juego de Tronos y Harry Potter, amén del Smaug de la película de Jackson y del dragón de la película Beowulf, adaptación del poema épico y que recomiendo, si no la habéis visto, dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en el año 2007. Aunque los enanos celebran la muerte de Smaug, ellos dicen en su canción el gusano terrible ha caído y ha muerto, y Bilbo proclama el final de este tipo de monstruos, con así llega la nieve tras el fuego y aún los dragones tienen su final, la fascinación que el ser humano llega a sentir por esta criatura alada no puede ser sino eterna. Y muchísimas gracias por escucharme y aquí os dejo también alguna de la bibliografía que he utilizado para esta conferencia. Y nada más, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por
Menudo rollo se acabo de echar. Para nada, Cristina, vamos, ya te invitamos a una segunda charla porque, vamos, quedaban cosas como lo del el simbolismo, ¿no? Me Todavía no hemos me que Bueno, si puedo decir algo, a ver, que lo tenía aquí anotado porque esto es muy reciente, pues Martin Simonson me ha propuesto escribir un libro sobre el dragón en Tolkien, y que estaría publicado en la editorial Legendaria. Sí, la editorial que tienen así que ha Sí, colaborado mucha gente de aquí, de la Sociedad Tolkien. pues ha sido hace unos días, o sea que no lo he podido comentar antes, o sea que bueno, estaré en ello, lo que quiero es escribir ese libro. También aprovecho para agradecer a Martín pues que haya pensado en mí para esta monografía, digamos, ¿no? Y también el capítulo del libro, la charla que di en el curso de la OSC, bueno, aquí he ampliado un poco esa charla, ¿no? Y he metido cosas nuevas, pero la charla que di en la OSC pues también va a estar publicada como capítulo del libro que va a salir ahora, en un libro que pues, va a publicar Findegil, ¿no? Con publicaciones de esa... Y el mío está ahí también. Entonces, bueno, para que sepáis también, ¿no? Que va a haber más dragón, va a haber más dragón. Qué maravilla, ¿eh? Porque aquí nos has puesto ya los dientes como los de un dragón de largos y yo creo que, vamos, estaremos atentos a la editorial Legendaria, ¿no? La de Sí, que sí, tanta gente ha sí. colaborado ya que tiene sus libros ahí en Pues sí, me ha hecho la mucha Sociedad ilusión, Tolkien. la Sí, sí, verdad. sí, sí. Sí, que, pues bueno, yo lo voy a intentar, o sea, quiero escribir ese libro, sí, la verdad. Voy a Pues mira, ampliar un poco, ¿no? Pues como dicen por aquí, qué mejor día que comprarlo el día de San Jorge, el día de San ¿qué os iba a Jordi, decir? que Que estamos a además, nada, a 5 días. claro, y además que cae Shakespeare, la celebración de Shakespeare ahí también, y Cervantes, ¿no? Y Shakespeare, como es otra de mis pasiones, pues y el dragón, pues cae todo muy bien, sí, sí. San Jordi, claro, Pues sí. te convocamos para otra segunda, ¿eh? Porque Pues aquí vemos que genial, hay yo encantada sí, 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 de la sí. No vida, sé si, vamos, como decimos, es el momento de hacer de hacer preguntas. preguntas. A ver si la quiere Sí, sí, claro. a mí se me ha quedado por apuntar el nombre del santo este que detiene al que no es San Jorge el otro, que dice que no es conocido. El ¿Cómo se llama? del Sankara el de San Carantaco, que, vale. a ver, yo lo tengo por ahí en una nota, porque yo tampoco lo conocía, ¿eh? Pero parece de que es del siglo VI. Y en algunas representaciones sí que tiene al dragón. Bueno, porque, a ver, los santos más famosos pues son San Jorge con el dragón, ¿no? Luego está el arcángel San Miguel, que mató Sí, una sí. serpiente, pero que es una serpiente que se parece muchísimo a un dragón. Bueno, pero San Carantaco, ya te digo, yo es la primera vez que oigo hablar de él también. O sea, No tampoco sé ni puedo de dónde comentar qué origen mucho. es Sankarantaco. Sí, es. Y bueno, para traducir, porque en inglés es San Carantaco, pero tiene varias Vale. traducciones. Yo he elegido esa de San Carantaco, pero que no sé, tendría que yo investigar más sobre el santo este. Puede decir que es del siglo VI, pero vamos, no, no Y con queda todo lo la parte demás. también esa que has contado de la figura femenina que doma, ¿no? No es que mate, sino que la doma, ¿no? Que lo controla. Efectivamente. Entonces ahí está Daenerys. Bueno, y bueno, hay muchas más figuras femeninas. Hombre, no es que la mujer, pues, que la figura femenina, a ver, sea muy importante en las leyendas de dragón, ¿no? Pero sí, en la de San Jorge sí, porque es la princesa que está asociada al dragón, que el dragón hace prisionera o que se la va a comer, como es en la leyenda de San Jorge. Y entonces, pues San Jorge promete que va a matar al dragón si la población se convierte, bueno, en una de las versiones, ¿no? Se convierte al cristianismo. Por eso el dragón también representa el paganismo, ¿no? Y entonces los habitantes acceden y él libera a la princesa, pero la princesa es capaz de domar a la fiera utilizando su cinturón como una especie de correa. Y esto es una leyenda que está asociada también, un motivo que está asociado en la leyenda de San Jorge, ¿no? También. Mm, aunque Mira, finalmente San Jorge mata al dragón, ¿no? por aquí dicen que Santa Marta también mató a un dragón. Yo Santa Marta no sé, pero Santa Margarita sí, Santa Margarita de Antioquía. A lo mejor Es tiene otra que figura femenina. Santa Marta no estoy segura, pero Santa Margarita de Antioquía sí. Ella también, que por cierto, Santa Margarita es la patrona de los partos, o era la patrona de los partos, o al menos en la Inglaterra medieval, porque ella, según la leyenda había sido tragada por el dragón,
pero el dragón como era santa, la regurgitó, ¿vale? O sea, hay varias variaciones. Entonces ella triunfó sobre el mal, porque el dragón representa siempre el mal en lo que es en los textos cristianos, ¿no? En la iconografía cristiana. Y Santa Margarita sí está asociada siempre con el dragón, ¿no? También hay otra versión que dice que se le apareció el dragón, perdón, Satán en forma de dragón, serpiente, dragón, para tentarla, ella hizo la señal de la cruz y el dragón desapareció, ¿no? Por eso sí es una figura femenina, ¿no? Aunque no hay muchas, pero sí las hay. Nos hacen Y dos yo, preguntillas, indicaciones por aquí, si quieres te digo. sí, dime. Sí. A ver, Saltamontino dice que Glaurung en el Silmarillion no era venenoso, dejaba ponzoña por donde pasaba. Bueno, sí, ¿no? Sí, ahora que lo recuerdo. Pero Glaurung sí, ¿no? Yo creo que lo tengo Sí, lo tenías como venenoso, ¿no? como venenoso, sí. Glaurung sí es venenoso, porque Glaurung, espera que lo compruebo, A lo porque mejor, sí, es que tú has dicho que el de Beowulf escupía fuego y veneno a la vez, ¿no? Bueno, a sí, la vez no, que podía hacer las dos cosas. sí, podía hacer las dos cosas, pero sin embargo los de Tolkien no. Vale, o fuego Son, o veneno. sí, pero Glaurung, espera, hombre, yo lo tengo Ah, claro, y aquí. él dice que Glaurung, ya sí, ya sé lo que quiere decir, sí. Glaurung el veneno es la ponzoña que es por donde se arrastraba, lo que dejaba de su cuerpo, Vale. pero no que lo escupiera veneno por la boca. No que escupía, vale, pero era venenoso, o sea, Sí, no que, vale, sí, vale, pues es así, sí. eso es. Y otra pregunta que hay aquí. ¿Hay alguna excepción del dragón que no esté asociada al mal, o al menos que puntualmente colabore con el héroe? No, yo por lo menos no he encontrado ninguna leyenda o tradición que ponga al dragón como bueno, que es, o al menos que no sea un símbolo maligno, ¿no? No, la Mm, verdad que no. Sí, por mm, ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Sí que el dragón, porque Rowling también, claro, bebe de la tradición de los dragones, obviamente, y de Tolkien, ¿no? Todas las leyendas británicas, pero ella sí que introduce algo nuevo que es como que el dragón en Harry Potter, bueno, es peligroso, pero no es maligno, no representa, no es malo, no es maligno en esencia, ¿no? Entonces, bueno. mm. Pero en la tradición china no lo sé, ahí sí que Yo tampoco lo sé. ni idea. Estaba pensando Lo en los siento, dragones de Úrsula K. Le Guin, que también es verdad que hablan con tengo ellos, que que a veces el confesarlo. protagonista. Pero bueno, sí que hay, hay reinterpretaciones del dragón, ¿no? Sobre todo en las leyendas, en algunas películas, sí, ¿no? Que el dragón no es malo, maligno. Pues me estoy acordando de esta película, que ahora no me sale el título, que tiene la voz doblada de, Corazón Corazón de de dragón. dragón, esa. O Que no Mulan, es, claro, o Mulan, que es chiquitillo efectivamente. además, ¿no? Y, Pero yo como creo que dicen esos aquí. son como más reinterpretaciones, innovaciones digamos, más contemporáneas, ¿no? Mm, En las que pero el dragón evidentemente en la iconografía cristiana, en las leyendas medievales es malo, realmente es un personaje, es un Es animal malo y, malvado. como he dicho, es como el paganismo encima, ¿no? Efectivamente, ¿no? En Beowulf representa eso, el paganismo que muere, que cede ante el cristianismo, y el autor de Beowulf así lo indica también. Paco Raval, efectivamente, que era el que doblaba, ¿no? Dragonheart, sí, me encanta esa película. ¿El más grande en tamaño o el más grande más importante? Porque me preguntan sobre cuál de los dragones de la ficción es el más grande. Pero ¿sería en tamaño o importancia? Bueno, no sé. A ver. Igual en tamaño. Pues no tengo ni idea. Yo imagino, Ambos nos no dice. sé. Bueno, en House of the Dragon, ¿no? Hay unos dragones que yo creo que son incluso más grandes. Ah, vale. Había Sí, una infografía hace tiempo ahí del tamaño de los dragones y sobre todo sí, pero no me acuerdo no si. sé, el de Juego de Tronos, Drogon, ¿no? Drogon, creo que es Drogon, ¿no? Creo que es el más grande. Pero no te sabría decir. Bueno, los dragones de Juego de Tronos son bastante importantes en tamaño. Mira, San Cala con el Ah, niño. San Calagon. Ah, ok. Genial. Vale, pues gracias, porque eso no lo sabía. Ujú. Vale.
Sí, porque normalmente, bueno, lo que vemos es que es de gran envergadura, grande, enorme, pero, por ejemplo, SMAU no tenemos un dato concreto, ¿no? Una medida concreta. Sin embargo, en Está en Venus internet, si lo buscas te los pone así unos en perfil, los vas viendo y creo que sí. eran sí, claro, me imagino que han Ajá. calado Pues genial, pues lo anoto porque claro, sí, porque al final es más de ¿no? Es sí, de tercera edad, en Calaboner de primera, claro, sí, tiene que haber, ya solo por eso. pues lo anoto, la verdad, para luego investigarlo con más calma. Sí. Tamaño de los dragones. Ya anoto aquí. Sí, la gente se decanta por Ancalaban. Sí, de hecho, bueno. Vale, pues nada más, yo creo que Bueno, pues muchas gracias otra vez. nada, gracias a vosotros. Yo, en cuanto investigue más o si queréis, porque igual lo que voy a hacer en lo que no es fijo, pero lo que voy a hacer en el libro, lo que me gustaría sería aplicar todo esto a dragones de la ficción audiovisual. Ah, O sea, vale. Juego de Tronos, Harry Potter y algunos otros dragones. Entonces, pues en el futuro, si queréis contar conmigo para otra conferencia, Sí, sí, encantada, sí. encantada la vida. Hemos quedado encantados, sí, vamos, yo Bueno, creo que la gente pues también nada, y bueno, pues yo encantada de estar aquí. pues nada, muchas gracias y Vale, hasta de la acuerdo. próxima. Hasta la próxima y buenas noches a todos. Y bueno, espero que os haya gustado. Pues la Hasta gente la ha luego. flipado, yo creo, ¿eh? La gente la ha flipado. Bueno, espero que sí. Gracias a vosotros por estar aquí también, ¿no? A esta hora, que es un poco ya tarde. Bueno, chao, nada, chao. Chao. Hasta luego, chao.